Hola, ¿cómo están? Anel Faugier nuevamente aquí en Café Coaching. Estoy sumamente emocionada. Ya odio mi frase, pero es así. Y hoy, otra vez, tengo un gran amigo, pero aparte un amigo que es súper famoso. Le debo unas y lo más importante, súper divertido. No saben las historias que hemos vivido juntos, que evidentemente no contaremos aquí. Pero Fer Burgos, ¿cómo estás, Amiga, amigo? ya hacía falta, ¿no? ¿Verdad? Te la debía, me la debías. Es que lo tengo que Exacto. andar correteando porque es demasiado famoso, pero muchas gracias, Fer, por No. estar aquí. A ti por venir, bienvenidos a tu equipo, todos. Gracias por abrirnos Mm. la puerta de tu casa. Hoy tenemos mucho que contar sobre Fer Burgos, sobre cirugía plástica, pero además mucho de su historia. Así que no te la pierdas. Comenzamos. Fer, súper Mm. emocionada, feliz, contenta, que se nos hizo un hombre muy complicado, muy famoso, ¿no? Ya muy artista, lo llama, mira, es fiel a las cámaras en Televisa y ya una persona que representa la cirugía plástica en diferentes medios de comunicación y de manera internacional también, como conferencista, como speaker, Fer. Se ha dado, sí. Creo que llevamos 15 años en esto y afortunadamente pues hemos recorrido un camino que si miramos para atrás, pues nunca olvidamos de dónde venimos, que es bien importante, pero siempre bien fijos con hacia dónde vamos. Y en los medios de comunicación, pues sí, se nos han dado un poquito. Yo soy medio actor frustrado, entonces yo creo que la cirugía plástica ha encontrado esa parte de satisfacer, pues, o de vencer mi miedo a los públicos, a las cámaras, a los medios. Y aquí estamos. No, y aparte se te da porque eres sumamente divertido, inteligente, creo que tienes una manera de comunicar también diferente, Fer. Pero hoy Café Coaching se trata de eso, ¿no? Ya hoy sabemos quién eres, la gente que ponga de Fernando Burgos seguramente encontrará tu historia y muchos programas y muchas cosas, pero Café Coaching se trata de hacer conciencia desde dónde vienes, ¿no? ¿En qué momento, Fer? ¿Cómo fue tu infancia, por ejemplo? Mi infancia fue bastante buena. La verdad es que no tengo algún trauma, alguna necesidad de olvidar una parte que para todos es fundamental, que es de dónde venimos. Y la verdad es que yo soy hijo de un matrimonio de gente de clase media. Nadie es médico en mi familia. Nadie, pero te digo nadie, o sea, ni lejanos. Soy el primer médico en la familia. ¿Y en qué momento surgió eso? Pues yo creo que es un tema por ahí medio heredado desde antes de ser concebido, creo yo, como yo me imagino. Por ahí hubo una situación, yo perdí a mi mamá cuando nací. Y Ajá. eso, pues esa historia a mí me la contaron, porque pues, yo no me acuerdo, ¿no? Mi madre tenía pues, una señora muy joven, de 28 años. Muy joven. Para el 78, que es cuando yo nací, el tétanos ya estaba erradicado en México. Ya ya la contagiaron en un hospital muy famoso aquí en México, dentro del quirófano, porque yo nací por cesárea, que traía doble circular de cordón. A la contagiaron dentro del quirófano. Entonces, ella permanece 4 meses internada. A mí me separan de ella por pensar que yo también traía o estaba infectado de tétanos. Y finalmente mi madre muere. O sea, nunca la conocí realmente. Años después mi papá se casó y la persona con la que se casó fue la que me crió como si fuera mi madre. Pero yo creo que ese episodio, ese capítulo en mi vida me fue formando porque todo esto yo lo fui descubriendo poco a poco, ¿no? Del por qué tenía apellidos diferentes con mi hermana, por qué a lo mejor no nos parecíamos, me parezco mucho a mi hermano, pero no me parezco a mi hermana. Todo este tipo de cosas que te van soltando poco a poco y ya después tú vas haciendo conciencia, entiendes, y después viene esa parte como de querer hacer justicia desde un punto de vista. Y dije, esto no le va a volver a pasar a nadie, porque si te cuento fue todo un show, güey. O sea, a mi papá se la cantaron así como su esposa venía infectada y mi papá no tenía literal los millones que le pedían para sacar a mi mamá de la morgue. Tenía un hijo de 2 años de brazos y uno recién nacido y solo, Y ¿no? con el corazón Y destrozado, destrozado. ¿no? Había perdido el amor de su vida, literal. Entonces, de esas cosas que suceden mágicamente a los ángeles o en el universo o en quien crean, una nota de presión, un telegrama, se usaban los telegramas en ese entonces, un telegrama con las condolencias hacia mi señor padre. Y ese fue lo que le sirvió para llegar a dirección general de ese hospital, tocar y decir, mire, yo estoy seguro que mi esposa no venía infectada,
que le infectaron dentro del quirófano. Ya investigué lo que es el tétanos, de dónde proviene, de un instrumental mal esterilizado, del producto de la oxidación, etcétera. Los síntomas corresponden perfectamente desde el día del parto en adelante. Y dijo, no quiero hacer un escándalo, usted no sabe quién soy. Le enseña el telegrama de presidencia. El cuate se abre los ojos, se echa para atrás y dice, ¿qué quieres? Dijo, quiero el cuerpo de mi esposa para darle santa sepultura y mi cuenta en ceros. Y no volverlos a ver en la vida. Cuando me cuenta mi papá esa historia, yo creo que yo estaba pues por la adolescencia más o menos. En ese momento cambié mi chip y dije, me puse la capa de superhéroe y dije, a mí no me va a pasar eso, o yo voy a ser un elemento de cambio. Y creo que de ahí me nació el gusto por la medicina. Y de la cirugía plástica es otro completamente diferente, ¿no? Pero no te adelantes, no te adelantes. ¿En qué momento dijiste, doctor? O sea, ¿qué edad tenías? Yo creo que por ahí de 10, 11 años, más o menos. Ah, súper niño. Donde sí. O sea, eso sí me acuerdo perfecto. Me gustaba, ya sabes, todo lo que dicen, que agarra la rana y disecarla y no le tenía miedo a ese tipo de cosas. Y si alguien se lastimaba, yo como que brincaba para ver en qué podía ayudar. Esa vocación de servicio siempre me llamó, siempre me ha llamado. Siempre creo que me he sentido de cierta manera bendecido o con un don para poder primero calmar, consolar, curar a veces, pero acompañar siempre. Eso es algo que sí creo que cuando descubres que traes eso, tienes que explotarlo. Entonces sí, yo creo que como 10, 11 años que yo le decía a mi papá, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctor. Y cuando más crecía, de ahí viene la parte, porque literal, yo no quería ser médico, yo quería ser cirujano plástico, aunque suene trillado, porque yo conocí la cirugía plástica muy tempranamente. Tenía alrededor de 14, 15 años. Y a mí me gustaba mucho la fotografía. Yo siempre he sido muy visual, soy una persona muy visual. Yo a lo mejor no soy tan auditivo, menos olfativo, pero soy muy visual. Yo contemplo. Yo veo algo, lo observo y empiezo a contemplar y empiezo a ver los errores, las fallas, las mejoras, en lo que quieras, ¿no? Desde la línea de un coche, desde un paisaje, el cuerpo, etc. Entonces, me gusta mucho la fotografía y quería aprender fotografía. Entonces, en ese entonces, en nuestras épocas, amiga, pues no existían estas cosas. Tenías que llevar tu rollo a revelar. Carísimo, sí, por cierto. A un carísimo. revelado fotográfico. Entonces, me acuerdo que en la secundaria donde yo estudiaba, había una maestra de inglés que tenía un negocio de revelado de fotografía y empleaba pues, alumnos del colegio. Yo estudié ahí en la zona de Lomas Verdes, en el Cristóbal Colón. Entonces, fui lasallista toda mi vida hasta que entré a la universidad, pero nos empleaba. Entonces, a mí me gustaba la fotografía porque aprendí a revelar en blanco y negro, en sepia, usando las máquinas, el cuarto oscuro, etc. Y un cirujano muy famoso de esa época, un gran maestro, el doctor Raúl López Infante, llevaba sus fotos a revelar ahí. ¿Cómo crees? Entonces, yo lo veía y él llegaba perfectamente enfundado en su traje sastre italiano con un porte que siempre ha tenido, sus gafas entintadas y un deportivo. Yo me acuerdo que lo veía desde que llegaba. Estacionaba el deportivo que llamaba mucho la atención, caminaba y yo me peleaba por ser el que lo atendiera. Entonces yo le recibía el rollo, yo relevaba sus fotos y evidentemente veía su trabajo y veía sus antes y su después. Y veía artistas y conocidas y no conocidas y veía las reconstrucciones del labio y paladar y veía las rinoplastias y veía los facelift y veía todo esto y me empecé a enamorar, literal, de lo que yo veía. Y habrá pasado, pues no sé, yo creo que menos de un año, cuando un día me armé de valor, porque es una persona que, en ese entonces, imagínate un chamaco de 14 años, ¿no? Con la personalidad del doctor López Infante, pues te imponía. Sí, hoy nos impone. O sea, imagínate a un chamaco de 14 años. Entonces un día antes de que se fuera, ya había pagado y todo, le dije, oiga, ¿no? Con la voz medio entrecortada, ¿le puedo preguntar algo? Se voltea el doctor y me dice, esta historia la he contado y la conocen algunos de mis amigos, él la conoce, porque se la platiqué. Oiga, ¿usted a qué se dedica? Volteó, bajó un poco sus gafas, me dijo, ¿a qué me dedico? Soy cirujano plástico. Y yo con la cara, como si me acabaran de revelar, ¿no? El gran secreto de la vida, sí. Tu misión en la vida. Y yo, wow. Dije, ¿y qué tengo que hacer para hacer eso? Si quieres ser cirujano plástico, imagínate que tú hoy en día, ¿qué habrá tenido el doctor? No sé, yo creo que alrededor de los
30 altos, 40, me Más o imagino, menos. más o menos. Recién graduado, casi, yo supongo, ¿no? Pues, o ya por lo menos empezando su clímax Su- de su práctica privada, yo lo veía así por lo pronto. Que te tomes el tiempo, ¿no? Para atiendas a un chavo que está en un negocio. Mira, si quieres ser cirujano plástico, primero tienes que estudiar medicina y tienes que ser el mejor. Después tienes que hacer cirugía general y tienes que ser el mejor. Y después te vas a cirugía plástica y tienes que ser el mejor. Eso nunca se me va a olvidar. Abre la solapa de su saco, saca una tarjeta en opalina blanca preciosa con letras doradas. Doctor Raúl López Infante, cirugía plástica. Y me la da. Y me dice, el día que hagas todo eso, me buscas. No. Pasó el tiempo. Estoy emocionada. Pasó el tiempo. Hice cirugía general, me derivé a plástica, después tuve una oportunidad, después te platico, de ir a hacer una subespecialidad de quemados en el extranjero. Y cuando yo regreso, justamente el congreso de ese año fue en Mérida, el congreso de cirugía plástica. Ya te imaginas cuál fue. Ya sé. Hace muchos años. Pues 15, más o menos, por Más ahí, o que son menos. los años que tengo de egresado. Entonces yo regreso como cirujano plástico ya certificado y era justo el evento de la primera noche, el cóctel de bienvenida. Y me acuerdo perfecto que era la fiesta de una presentación de una toxina, que hoy está muy fuerte. Y fui a la fiesta y vi al doctor sentado en la mesa de honor con los distribuidores y todo. Y yo ya con un par de, De de copitas. tragos encima y armado de valor dije, ¿por qué no? Me acerqué, le toqué al hombro. Dije, doctor, ¿me permite 2 minutos? Me volteó así como de reojo, como diciendo, este güey, ¿quién es, no? Le dije, doctor, le quiero platicar algo. Me acerqué y le dije, hace muchos años, más de 20 años, un chavo de 14 años fue inspirado por usted. Y le conté la historia. Le dije, yo revelaba sus fotos. Cuando le dije el nombre del lugar donde revelaba las fotos, completamente cambió la atención, completamente se enfocó y dijo, esto sí me suena conocido. Claro. Y le dije, doctor, hoy estoy frente a usted, hoy es mi primer congreso como cirujano plástico. Y lo único que quiero decirle es primero, gracias. Gracias por ser inspiración para mí. Gracias porque hoy frente a usted se lo puedo decir. Y ojalá pueda ser la mitad de bueno de lo que usted ha llegado a hacer, porque eso para mí significaría mucho. Literal, Cintia, se partió, Sí, se claro. quebró, me tomó la cara y me dijo, ¿cómo te llamas? Pues, Fernando Guerrero. Me dijo, Fer, ¿tú sabes cuánta gente me ha tratado de adular en la vida? Yo, pues, me imagino que mucha. Dijo, esto que me acabas de regalar ha sido de los mejores regalos que me han dado en la vida. Ahora te pido una cosa. Tú tienes que ser quien inspira a alguien más. Esa es tu responsabilidad ahora. Y esa se convirtió Visión. en una visión, en unas ganas de el por qué hago lo que hago, por qué me gusta ser speaker, por qué me gusta estar con los residentes, ¿no? Para contagiar un poquito, ¿no? Y en algún momento ser inspiración para alguien, así como fueron conmigo. Mire, yo creo que eso es algo que nosotros siempre hablamos en Café Coaching, que siempre hay que ver a los mejores. Cuando tú vas siguiendo al mejor, tarde o temprano vas a pertenecer a ese grupo, Sí, ¿no? sí lo creo. O sea, yo creo que siempre digo, cuando tú eres perdón, pero cuando tú eres el chingón de los pendejos, ¿no? Es la verdad. Sí, Fer. sí, sí. Entonces, cuando te das la oportunidad a ver a esos grandes, pues no hay manera de que no vayas creciendo tú, Sí, ¿no? definitivo. Qué 100%. historia tan bonita, tan emotiva, y yo creo que esto va a ser un abrazo para el corazón, para toda la vida, para el doctor, pero también al final para ti y los que te sigan, ¿no? Ojalá Sí. muchos aprendan de esta historia. Pues sí, fíjate que me gusta platicarla porque uno, evidentemente me pasó, es cierta y me llena de orgullo, ¿no? Y me da mucho orgullo que el doctor siga entre nosotros siendo quien es, ¿no? Esa persona. Hemos tenido ya después oportunidad de platicar y de revivir esta historia. Me ha tocado convivir con Raúl, con su hijo, a quien después me tocó tener, ¿no? Tanto de interno y después de rotante ahí con los quemados. Entonces, la vida se convierte en un ciclo. Y hay que saber cuando estás viendo para arriba y cuando alguien te voltea a ver para arriba, tratar de ser lo humildes que fueron contigo. Eso yo creo que es la lección. Y yo creo que lo tienes muy clavado, amigo, porque si alguien conozco que tiene esa humildad, esa sencillez, ese siempre estar abierto para sumar, ¿no? En lo que sea necesario,
eres tú. Y yo creo que parte de esta humildad y este amor y todo lo que me cuentas de lo que pasó con tu mamá, ese compromiso, creo que habla mucho del ser humano que eres, del compromiso que tienes con la humanidad. Y creo que una de las grandes labores que has hecho para sanar de alguna manera esa herida y ese compromiso ha sido esta parte de los quemados, ¿no? Que ha sido algo muy representativo en tu vida y que a lo mejor mucha gente que te conoce no lo sabe, porque hoy te vemos como un gran cirujano en la parte de estética y mucho en dermoestética, pero ya lo platicaremos después. Pero creo que esa parte y esa misión y todo lo que hiciste en la parte de quemados ha sido algo también súper importante en tu carrera, ¿no? En tu trayecto. Sí, fíjate que yo creo que eso es algo literal, como dicen, no lo escoges, sino te escoge. De una manera llegó. Mi intención no era hacer yo cirugía plástica en el hospital de Pemex, del cual soy sumamente orgulloso, egresado, ¿no? Y la repetiré 1000 veces. Yo quería hacer en ese momento la residencia en otra escuela. Y pasó justamente algo con un director de ahí, ¿no? Que me marcó y entendí que esa escuela, el tipo de trato de esa persona exclusivamente, no el resto de la escuela, pero de esa persona, ahí fue cuando dije, este lugar no es para mí, ¿no? Rápidamente te cuento, metí mis papeles, estaba mi currículum y había un examen psicométrico. Yo era residente de cirugía general, yo tenía que ir a presentar a Mérida un cartel, ¿no? Que pero representaba, no sé, una parte de mi calificación, o sea, no podían oír. Y justamente el examen psicométrico era la misma fecha en la que yo estaba en Mérida. Y como cualquier persona normal, en donde tienes una duda y necesitas ir planeando tu futuro y haciendo cosas en tiempo y forma, acudo con esta persona a explicarle, a plantearle mi problema, a ver qué alternativas tenía. Y cuando llegué recibí un trato de verdad tan de burla, tan... Me dijo, a ver, le habló al jefe de residentes y dijo, a ver, háblale a todos los aspirantes de esa pila de que tenemos así de expedientes. Háblales a todos y pregúntales si pueden cambiar la fecha para que aquí el doctor pueda hacer su examen. Cuando recibí esa cantidad de sarcasmo, la verdad es que le dije, doctor, no se moleste. Tomé mi currículum, le dije, le doy muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que esta escuela no es para mí. Y no porque yo sea, me quiebra la primera, ni no sea resiliente, ni... Simplemente dije, creo que estamos en una etapa, o por lo menos yo dije, el día que yo tenga a mi cargo gente a la que pueda instruir y educar, jamás voy a utilizar, por lo menos con ellos, el sarcasmo como para referirme a algo. No, la herida, el ser despectivos hacia Sí, la ser gente, despectivo. humillante, ¿no? De alguna manera. Y como todo en la vida, el tiempo pasó y cuando yo tuve la oportunidad de dirigir un servicio, en este caso en el de quemados, y esta persona, sin saber evidentemente que era yo, me habló para solicitarme que sus residentes pudieran rotar con nosotros, yo pude haber sido el desgraciado que le pudo haber contestado de una manera. Evidentemente no lo hice. Le dije, doctor, para nosotros sería un honor que sus residentes rotaran con nosotros. A partir de qué día y fecha y forma y usted diga. Ahí es cuando te das cuenta que la vida te presenta las oportunidades, pero si tú tienes la mentalidad de ser un elemento de cambio, de romper con eso, decir, si a mí me jodieron, ¿por qué voy a joder? Y al ¿Por qué no final, lo detengo aquí? no, y al final, bueno, tenemos que hablar muchísimo de este tema, pero creo que eso habla de la persona que eres tú, ¿no? La gente que hace ese tipo de cosas, lamentablemente, a veces ni siquiera se da cuenta. Tanto que tuvo el descaro de llamarte y pedirte un favor, ni siquiera con la mínima, pues no sé, o sea, conciencia de que te había hecho un gran daño. Porque al final te hace daño, tanto que hoy, tantos años después, lo recuerdas. Sí, Que sí, al sí. final elegiste no ser parte de eso, pero es algo que te marcó. Sí, Y definitivamente. eso seguramente en esa persona es algo que pasa constantemente y que ni siquiera lo tiene consciente. Habla de él. Y tu Exacto. respuesta habla de ti, amigo, ¿no? Del decir, yo suelto, entonces para mí, pobre. Aquí estoy para ayudarlo. Y por eso terminé en Pemex. Y de ahí empezaron los quemados. Tú sabes que Pemex pues, atiende a toda la derechohabiencia del trabajador y de su familia. Entonces pues, teníamos una unidad de quemados. Los quemados para nosotros eran una cosa habitual. Mi tesis, sin querer, terminó siendo de quemados. Y justamente cuando dicen, cuando te toca, aunque te quites, aunque no te toque, aunque te pongas, pasa una tragedia a nivel nacional, se quema una guardería en Ah, Hermosillo, fuertísima historia. muy fuerte historia, un tema de involucro político muy importante y empiezan a crear, a diseñar un centro de quemados que partiera el queso a nivel Latinoamérica. Eso fue la realidad, así nos lo vendieron.
hay que hacer el centro de quemados más fregón de la frontera norte para abajo, ¿no? Quien dicte, por lo menos en la TAM, las reglas de cómo se va a manejar al gran quemado. Y parte de eso era una estrategia de entrenar médicos mexicanos en algo que no tenía precedentes. Nunca se había visto que alguien pudiera irse a hacer un entrenamiento completamente hands-on sin haber hecho los steps, sin haber hecho el USMLE. Y ese fue el tipo de acuerdo que hizo Secretaría de Salud de México con el gobierno de California, Secretaría de Salud de California, y con el gobernador entonces, que era Arnold Schwarzenegger. Entonces, muy famosa la foto de Arnold Schwarzenegger con el secretario de Salud firmando el acuerdo de que iban a entrenar a médicos mexicanos para que fueran expertos en quemados, entrenados por ellos, con este grupo de los Shriners, que son mundialmente famosos en manejo de quemados. Entonces, yo venía saliendo de la residencia y me acuerdo, mi generación nada más fuimos dos, que tú lo conoces muy bien, a Jorge Martínez Mosqueira. Sí, lo super conozco. Un excelente amigo y ser humano. Que ya estará sentado por aquí. Exacto. Y un servidor. Éramos dos en la generación, esa era nuestra generación. Jorge no estaba para nada interesado en el tema de los quemados, él tenía otros planes muy empresariales. Muy. Y yo la verdad es que yo tenía ganas de saber, como te digo, no a ningún médico en mi familia, yo no tenía que ir a heredar un consultorio, a seguirle los pasos a alguien. Yo era una mano adelante, otra atrás, yo ya estaba casado en ese entonces y ya venía mi primer hijo. Y yo no tenía idea de dónde iba a empezar. O sea, yo nada más sabía que quería salir al mundo a empezar a aplicar lo aprendido. No tenía idea de hacer una subespecialidad, como ahorita muchos chavos ya tienen, ¿no?, las rotaciones abiertas en todo el mundo. Y bueno, es que también hoy hay muchas herramientas que no había en esa época. O sea, sí, ya simplemente en internet, hasta seguir los casos te da aprendizaje, ¿no? Claro. O sea, el que haya tantas academias, o sea, tantos congresos, tantos talleres, tanta cosa, pues en tu etapa de residente o de recién graduado no existía. Y los chats, que ahora a la mano del chat tienes al número uno y le puedes escribir directamente, doctor, soy miembro de este chat, me encantaría ir a visitarlo. Eso... El otro día alguien en el podcast habló de eso, ¿no? El cirujano plástico está solo. Hoy creo que ya no es tan así, no. Porque aunque tu quirófano está solo, en cualquier momento va a haber alguien que te apoye oiga, necesito que alguien marcarle a alguien que me eche la mano con algún tema. 100%. Que siempre tratan de que no pase ningún tema. Claro. Pero ya no están tan solos como antes. También creo que el medio cambió, porque antes también cada quien como que se quedaba en su rincón y hoy se han vuelto una comunidad muy unida en ese sentido también, creo, ¿no? ¿Fue? Sí, creo que todos hemos reconocido que nadie es bueno en todo y todos son buenos en todo. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, oye, a mí me sale así, a ver cómo te sale a ti, y cuando ves que la gente que mejor le hace tiene la humildad de contestarte y decir, pues a mí me sale así, pero para llegar a esto atravesé este camino, y lo está diciendo el maestro, lo que antes decíamos las vacas sagradas. ¿Te acuerdas antes, en los congresos, yo sí me acuerdo, en los congresos antes era... mis mejores resultados. Pero impensable cuestionar a la vaca sagrada, ¿no? O de decirle, estos son mis resultados y así lo hago yo, y así se debe de hacer porque lo digo yo. No, simplemente antes no se pasaban complicaciones. Exacto. O sea, a mí todo perfecto, ¿no? O sea, no se hablaba de complicaciones, hoy se habla mucho de complicaciones. Que es de donde más aprendes, ¿no? Dices, si quieres llegar a que te quede así, yo pasé por todo esto. Esta fue mi curva de aprendizaje. Te lo digo para que te ahorres por lo menos la mitad. Y eso, dijo, realmente no tiene precio, ¿no? Es un gran regalo. ¿Qué te ha dejado la cirugía plástica, Fer? Uf, yo creo que todo, sin lugar a dudas. O sea, todo me refiero a carácter, personalidad, ganas, talento, habilidad, ganas de llorar, de reír, ganas de volver a pensar si estuviera en el mismo punto haría lo mismo y siempre contestar sí, porque no me veo haciendo otra cosa. La actuación de verdad en algún momento fue algo muy fuerte en mi vida y dije, yo quiero ser actor. O sea, a mí me gusta interpretar. Eres amigo. Soy un actor. Eres una gran estrella de la cirugía plástica, es la verdad, ¿no? O sea, ¿y tienes algún paciente que digas, híjole, este paciente me marcó? Sí, definitivamente. Sí, yo un paciente quemado. Un paciente quemado, yo creo que ningún paciente te da unas gracias más honestas, más sinceras, por algo que tú a lo mejor dices, híjole, me hubiera encantado hacer más, veo de cicatrices, te veo lleno de tanto potencial que puedo seguir haciendo. Y una de las grandes enseñanzas que me dejó mi maestro en materia de quemados, allá en los quemados es impresionante porque cuando yo llegué a Estados Unidos y vi una tabla así en una pared enorme, que eran como los 10 mandamientos del cirujano de quemados, así me acuerdo.
No me acuerdo de todos, pero me acuerdo que el primerito decía, yo no lo hice, yo no lo quemé. Cuando tú entrabas a quirófano a tratar un gran quemado, estoy hablando de pacientes del 60, Te 70, rompías. 80, 90%, no nada más eso, sino a veces hasta entras desesperanzado y dices, ¿qué voy a poder hacer? O sea, este cuate se va a morir. El tema con estos cuates, con este grupo de los Shriners, es que no se les morían. Entonces tenían que ver cómo diablos los sacaban adelante, porque tenían tal organización, y la siguen teniendo, de cómo mantener el soporte vital de un quemado a nivel de terapia intensiva, de control de infecciones, de cosas que todavía desafortunadamente estamos años luz en México, y eso porque me tocó vivirlo, y fue desesperante cómo después de haber sido entrenado casi 2 años, regresar, saber cómo hacerlo y no tener con qué hacerlo, o peor aún, luchar contra la gente para que lo haga, que es lo más difícil, el recurso humano. Yo les decía, por ejemplo, a nivel de recursos humanos en sindicato, decía, oigan, el paciente quemado no puede tener una enfermera en la mañana, una en la tarde y una en la noche, porque se vuelven 3 hospitales diferentes, son turnos diferentes, y el paciente se contagia porque la de la cama del 1 va a ir a la del 2 y la del 3 y ya le pasó todos los bichos. Estos cuates no inventaron el hilo negro, simplemente dicen 2 enfermeras por un paciente, turnos de 12 horas, y los pacientes sobrevivían porque no se infectaban. El paciente quemado se muere por infección, así de sencillo. No le pitas la piel quemada, se infecta y se muere. Entonces, tienes que escindirlo rápido, o sea, quitarle la piel quemada y cubrirlo rápido y evitar que no se infecte. Y lo principal es que no anden pasando los bichos de la cama 1 a la cama 2. Cuando fui a decirles eso de manera, evidentemente, estructurada, con una presentación, hablándoles de lo que se gastaba en antibióticos con pacientes que tenían estas infecciones ya, y de repente decía, es que esto 1/3, si gastamos en batas desechables en vez de en las batas de tela, se los juro, no lo digo yo, hay estudios que me traje, yo me traje lo que más pude, ¿sí? Yo fui el primero que estuve por allá, y hay muchas historias que te puedo contar de por allá, porque el cuate que se fue conmigo se quedó allá, entonces el programa casi se viene abajo, porque el cuate que se vino conmigo era un cirujano general, porque querían a un plástico y a un cirujano general. Entonces yo me fui como cirujano plástico, recién egresado, y este cuate como cirujano general, y este cuate vio la oportunidad de que este programa fuera el trampolín para quedarse allá. Se casó con una enfermera de allá, obtuvo la green card y votó el programa. Y fue un tema, no, a nivel internacional en cuestión de, oye, no te mandamos a alguien para que se quedara. Claro. Y me decían, oye, ¿y por qué? Yo no voy a cuidar a nadie, yo vengo a hacer mi papel, yo este cuate ni lo conozco. Claro. Un tipo de verdad, ahí conocí lo que es alguien maquiavélico. Alguien dice, híjole, yo no doy paso sin guarache, ya estoy aquí, de aquí me agarro. Sí, Qué fuerte. esa gente que yo tuve en algún momento que decir, perdón, casi casi perdón a nombre de los mexicanos, no todos somos así. Claro. Los que sí Que eso sabemos el... pasa, mira, la historia que estás contando hoy de los quemados y que yo, hoy estoy viviendo una situación con una hermana que va a pasar, ya está bien, gracias a Dios, pero estuvieron a punto de quitarle un órgano que no era necesario. O sea, hay cosas que pasan con gente que no tiene ese sentimiento y que al final yo digo, híjole, si su hijo fuera el que está quemado. Justo. O sea, si fuera mi madre la que tiene cáncer de mama. Una vez dije en un programa de televisión o de radio, no sé de dónde, que dije, no, es que cuando le mutilan el cuerpo, le mutilan el alma. Y me Ujú. escribieron, no, ¿por qué pones esa palabra? Porque si te lo estuvieran quitando a ti, Te desinteresa. así lo sentirías de Claro, agresivo, ¿no? claro. O sea, y es así. O sea, cuando no tienes ese contacto con un quemado, yo me acuerdo la única vez que fue con la doctora Claudia Hernández que entré a la raza, creo que sí fue la raza, a un área de quemados. Dijiste, No, te quiero decir, creo que me deprimí 2 días, o sea, salí deshecha, o sea, nadie lo puede entender hasta que no lo vives. Por eso tienes esta pasión, amigo, porque lo vives todos los días. El cuando te presentas ante un directivo, ante un alguien a decirle, oye, es que está, y solo ven números, sí. no ven a ese paciente, no ven a ese bebé o no ven a ese niño que va a perder la vida, pues a lo mejor es difícil que lo hagan consciente, ¿no? Tengo una anécdota muy buena también. Justo me pasó cuando estaba ahí en la Universidad de California haciendo quemados. Fue el doctor Fernando Ortiz Monasterio a dar una conferencia magistral. Yo nunca había tenido la oportunidad ni de convivir con él. Evidentemente no fui su alumno, no soy del GEA, pero evidentemente es un parteaguas en la historia de la cirugía plástica mundial y mucho más en la mexicana. Pero ese día iba a dar la conferencia magistral, iba a hablar de todo su conferencia de temas congénitos y malformaciones y todo este Leforts. Y fui a verlo.
Yo nunca había visto Cintia, a ver, estuve casi 2 años por allá, me metí a muchas conferencias magistrales porque era interesantísimo, traían a la mejor gente del mundo, trajeron a Fu Chang-wei, trajeron a los creadores de la técnica de reconstrucción de oreja, a los originales, ¿no? A Tanner y todos estos cuates, y llevaron, nunca vi el auditorio parado aplaudiéndole tanto a un ponente como le aplaudieron a don Fernando Ortiz Monasterio. Eso nadie me lo cuenta. Yo tenía la piel chinita. Qué emoción. Terminó y yo dije, seguramente el doctor ya tiene planes y todo, pero de esas veces que dices, pues igual y no. Pues me acerco, después de la larga fila de gente que estaba esperando tomarse foto con él, lo esperé hasta el final. Dije, doctor, ¿cómo está? Yo soy mexicano, soy egresado de Pemex, yo estoy haciendo aquí un fellow de quemados. Dije, doctor, ¿tiene planes para cenar? Me gustaría invitarlo a cenar. Me dijo, no, no tengo planes. Entonces me lo llevé a cenar. Entonces, terminé cenando ahí en un restaurante de Old Sac, en el centro de Sacramento, con el doctor Ortiz Monasterio. No sabes, Cintia, hay esas veces que seguramente tú has tenido la oportunidad de estar con gente que dices, esto ni soñado, por la calidad de plática y la experiencia que te llevas. Te puedo contar muchas anécdotas de esta noche, pero la principal fue, él me dijo, tú tienes que estar loco para estar siendo quemados. Digo, tú sabes que yo empecé haciendo quemados, ¿verdad? Digo, tú sabes que yo me fui a Galveston, como tú, a tu edad, recién terminando. Y terminé renunciando a los quemados. Y mejor me fui a craneofacial. Porque yo entendí que este mundo de los quemados es para locos. Yo estoy loco, tú estás el doble de loco. Dijo, por eso te llamas Fernando igual que yo. Entonces, sí, la verdad es que el tema de los quemados es algo que te da todas las bases en materia reconstructiva. Digo, si sabes tratar un quemado, reconstruir un quemado, Todo lo demás. la verdad es que lo ves, lo demás dices, le entro. La piel quemada es la más difícil de tratar. Es la patología que involucra muchísimas cosas más allá de lo que piensan, que más allá de la piel. Te pone en un contexto diferente. Y creo que el tema de la estética se vuelve algo, pues muy loable, pero cuando volteas y ves los casos que has hecho en reconstrucción de quemados, dices, Es el orgullo. es el orgullo, Es el exacto. orgullo. Y al final creo que también eso, que a mí me gusta mucho siempre hablar de esto, es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre un cirujano plástico, estético y reconstructivo. O sea, que no nada más es reconstruir una nariz, para ustedes es nada, unas mamas, una lipo, después de hacer todo lo que hacen en reconstructiva, ¿no? Eso es lo que marca la gran diferencia, el, el que una paciente ponga en sus manos su vida o su cuerpo o su cirugía en las manos adecuadas, ¿no? Creo que mientras domines a tu Satán, ¿has leído el libro de Satán? Sí. Mientras domines a tu ego, creo que eres capaz de hacer cosas inimaginables, pero siempre y cuando tengas bien dominado esa parte y no digas, soy el mejor, o sea, hasta porque ahí es donde te brinca siempre, ¿no? He tratado, Cintia, y lo digo de manera consciente, que en todos mis casos, estética reconstructiva, o cuando pongo un Botox, de verdad, nunca creerme el que ya lo sé todo, el que conmigo, que esto es fácil, de verdad, siempre trato de mantener esa línea porque creo que en el momento que pierdes eso, pierdes muchísimas otras cosas y pues no estamos jugando, o sea, estás tratando Con seres humanos. con seres humanos. Fíjate que de eso se trata Café Coach y siempre decimos hacer conciencia nos lleva a poder tomar acciones, a generar hábitos, que ahorita hablaremos de tus hábitos, y siempre caminando hacia la excelencia. Y la excelencia nunca se llega, ¿no? Sí, O sea, yo creo que es un state of art, ¿no? Es algo así como que claro. persigues. O sea, como que si yo llegué y de repente ahora estoy haciendo una línea dermocosmética, ¿no? Yo sí ya había llegado, o sea, ¿en qué momento, no? Exacto, O sea, sí. lo mismo pasa, supongo, como médicos. ¿Cuáles son tus mejores hábitos, Fer, para llegar a donde estás hoy? Creo que algo que me ha servido muchísimo es primero no compararme con nadie. Ese es el mejor hábito que existe. El decir, yo soy yo y si ese cuate es más chico que yo, le está yendo mejor que yo, por algo será. O si él es... el no compararte con nadie, el reírte. Yo sé que los hábitos, mucha gente responderá, me levanto, hago ejercicio, medito. No, para mí los hábitos son las cosas que realmente han marcado tu vida y es no compararte con nadie, creértela, ser tu más acérrimo fan, pero también tu más acérrimo crítico. Que tú mismo digas, no, Fernando, ese resultado, ¿qué, güey? Lo pudiste haber hecho Pudiste haber mejor. hecho mejor. O decir, créetela, güey, te quedó de poca madre. Creo que más que hacer tu crítico es poder hacer conciencia de ti, ¿no? Sí. Porque seguramente en ese momento lo trataste de hacer lo mejor posible. Yo siempre digo, todo el tiempo estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero cuando te tienes que hacer conciencia de decir, sí pude haber hecho esto, sí pude haber hecho. Y eso no es solo en la cirugía, es en la vida,
¿no? Tuviste una relación de pareja, o sea, al final te va mal, es poner un alto y decir, a ver, ¿qué tanto de esto es mi responsabilidad y qué tengo que aprender para no cometer el error en la otra, ¿no? Y Cierto. con tus hijos, y en la cirugía, y en la vida, ¿no? Darnos la oportunidad de parar y hacer conciencia de cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez, nos va a hacer ser mejores. 100%. Y la otra y el tercer hábito que pondría también es la capacidad de reírse de uno mismo. El Uy, y no, para eso nosotros somos, pero oye, el no buenazos. tomarte de verdad nada tan en serio. O Sí. sea, yo utilizo mucho el sarcasmo, el humor negro, y hay gente que me dice, ay, eres demasiado sarcástico. Sí, sí, porque, mira, de esta vida no vamos a salir vivos. Eso ya da risa, de entrada. Claro. Toda la gente que acumula y acumula y acumula, y el reloj y el carro, y el... Está bien, está padre, hazlo, pues, llena tus vacíos. O si tienes ese gusto y es adquirido, o eres un Disfrutar. new rich, o lo que tú quieras, está perfecto. Hazlo para ti. A la demás gente le vale madres. Nos Claro. vale, man. Entonces, hay mucha gente que se pierde en eso, en el tratar de siempre de impresionar al otro, de conseguir, de medirse, de... Cuando dicen, oye, ¿y si te recargas tantito para atrás y empiezas a disfrutar tú? A lo mejor a ti no te gusta la chela, o a lo mejor a ti no te gusta ese vino, a ti te gusta la chela, pero por tratar de De ser encajar, parte de. aparentar, de ser parte, y en este gremio, eso lo he Casi no se da, visto, no sé de qué me estás eso lo he visto, hablando. híjole. Fer, pero yo creo que eso es algo característico de ti, ¿no? A mí creo que en ese sentido somos muy similares. Yo todo el tiempo estoy haciendo bromas de mi piel. Neteando. O sea, siempre digo, mira, ahora los negros traen a los blancos así. O sea, y la gente se acerca a mí y me dice, sí, es que quieres de tu color. Y yo digo, ay, cero que me importa mi color. O sea, solamente me gusta reírme Exacto, porque sé que mucha gente lo piensa, ¿no? claro. Pero además no me importa, o sea, y creo que eso es algo que te caracteriza muchísimo, amigo. O sea, eres muy famoso por eso. Yo creo que de todos los médicos que giran a mi alrededor es de los más divertidos. O sea, hay muchos, pero tú eres de los más divertidos. Hemos pasado muy buenos momentos, nos Sí, le hemos hemos reído pasado de bien. tonterías que hacemos y pues al final así es la vida. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Exclusivamente. De verdad, esa frase que dice, a ti no te están pidiendo que entregues un cuerpo perfecto, libre de cicatrices, libre de marcas, libre... Esto te lo dieron para que lo gastes, lo rechines, hazlo, ¿no? Hazlo. Y a mí ha cambiado mi mentalidad. Evidentemente siempre he tenido el centro, ¿no? De lo que hago. Jamás trato, y eso lo llevo a mi práctica privada, de influir sobre decisiones de pacientes. Me gusta guiar, ¿no? Soy creo que de las personas que más les dice a los pacientes cuando no se tienen que operar, que no se operen. Si no te operes, ¿para qué te operas? No No, pero necesitas. es que, qué bárbaro, o sea, ¿cómo me dices que no me opere? Pues no, porque ni vas a quedar bien, ni voy a llenar tus expectativas, porque no te quieres operar, es evidente. Entonces hay gente que me dice, no, doctor, me queda muy claro que usted nunca va a ser millonario. Le dije, no, millonario no, pero rico sí, ¿no? Y Ay, soy qué una persona muy padre. rica en ese sentido, ¿no? Y Muchas no, a lo gracias. mejor nunca seré millonario, o a lo mejor sí, quién sabe. Pero tampoco me quita el sueño. Soy de verdad una persona muy afortunada. Ya hablando en serio de hábitos, sí me gusta, no me gusta comer bien porque la comida la disfruto y se nota. Me gusta mucho hacer ejercicio. Me entró una etapa de hacer medios Ironmans y triatlones y andaba y me gustó. Ya en un momento que dije, ya, lo viví, ya estuvo padre. Me gusta mucho disfrutar con mis hijos, disfruto muchísimo verlos crecer. De verdad, para los que somos padres, pues es algo en donde tú te ves reflejado y dices, este cuate es mil veces más cool de lo que yo era, ¿no? Me hubiera encantado tocar la guitarra y me hubiera encantado tener la mata así a esa edad. A lo mejor yo era muy teto, eso es algo que sí digo, era muy teto, pero a través de mis hijos he podido vivir esas etapas, o revivir más bien esas etapas que me acuerdan que, pues, alguien que está bien cimentado, con buenos valores, pues es un elemento de cambio en la sociedad. Y creo que eso es lo que más podemos dejar de herencia, más de lo que tú puedas pagar en universidades y bienes. Creo que dejar a una buena persona en la sociedad es la mayor contribución que puede haber, ¿no? Una gente ahí que se escoria. Exacto. Amigo, si hoy tuvieras ese niño de 10 años, que aunque creo que es tu manera de ver la vida, que dices, no, yo la verdad la vida súper bien, pero de entrada, perder a tu mamá al nacer, no tener la oportunidad de conocerla, y independientemente de que hayas tenido a alguien que ocupe el lugar, el enfrentarte a esas circunstancias como un doctor que te humilla, que seguramente es una de muchas circunstancias, porque en este medio, y yo creo que en todos, hay muchos casos Uh que -huh. vas viviendo en la vida.
seguramente un niño con miedos, vacíos, alegrías, tristezas, pero el camino nunca es fácil, ¿no? O sea, al final seguro has hecho lo mejor que has podido hasta llegar aquí. ¿Qué consejo le darías a ese pequeño? ¿Qué ¿De qué consejo no le debería de daría? preocuparse? Qué buena pregunta, si nunca me la habían hecho. La había escuchado mucho, pero nunca me la había hecho yo. Yo creo que le diría primero que tuviera fe, que en esos momentos de flaqueza, que siguiera avanzando, que creo que es lo más eh, común que todos nos decimos, ¿no? Créetela, va a estar todo bien, etcétera. Pero más que eso, iría un poquito más allá y le diría, la terapia ayuda, no tengas miedo de ir a terapia. Los hombres, sobre todo, somos muy cuestionados cuando vamos a terapia. Creo que todos necesitamos en algún momento liberar nuestras emociones, compartirlas, validarlas con alguien profesional o nosotros mismos, esas terapias de espejo donde te hablas, eh, quiérete y acéptate, ¿no? Los que han tenido traumas con su físico, a mí me acuerdo que me chingaban mucho por mi nariz, en la primaria, en la secundaria, y yo decía, ¿por qué tiene mi nariz? ¿Por qué les molesta tanto? Y mi nariz siempre fue un tema para mí. Y después cuando crecí, la gente me empezó a decir, ya, ay doctor, me gusta mucho su nariz, ay, qué bonita nariz Estás, tiene, ay. claro, Entendí que evidentemente, o sea, la gente siempre como va a buscar. siempre va a buscar algo y quieren que esa sea la flaqueza, donde coges, cuando te muestras fuerte ante la vida y la sociedad dices, pues si no te gusta, güey, es mía, güey, ¿no? Pero en edades tempranas puedes sí ir maleando y sembrando por ahí dudas. Afortunadamente nunca las tuve, ¿no? Y le diría que la vida se pone muy chingona. Eso le diría. Le diría, espérate. Si crees que los 20 fueron los mejores, espérate a los 30. Y espérate a los 40. Y espero que en 20 años siga diciendo, espérate a los 50 y espérate a los 60. A mí me gusta mucho esta vida. De verdad, la vivo. He tenido mis etapas, ups and downs como todos, no hay un flat. La gente que todo tiempo está contenta, de verdad no le creo. No me gusta llevarme con esa Y gente la gente que no positiva. sufre es porque no vive. Exacto. Esa gente de positivismo al 100 no van conmigo. A mí me gusta de repente despotricar y mentar madres y ser alguien normal y explosivo. Y tiendo mucho a no callarme lo que pienso y eso me ha metido en infinidad de problemas, en Pero también te infinidad. ha dado 1000 amigos. Pero también me ha puesto con la gente correcta. La gente que le puedes decir, oye, no. Pero no es un no porque no estoy de acuerdo, es un no porque creo que no es lo mejor para ti, etcétera, y abierto al diálogo, ¿no? Soy muy leal, estoy rodeado de mucha gente, de la cual también soy muy selectivo. Soy Virgo, soy una persona muy, muy cuidadosa de qué hago, con quién lo hago y por qué lo hago. Y cuando ya lo hice es porque ya te analicé de acá hasta acá, sin que te hayas dado cuenta. Entonces, sí soy muy analítico, muy perspicaz, muy desconfiado, pero también soy muy leal. Cuando algo me atrapa, me tiene de por vida. Y Mira, eso, qué raro, ¿verdad? Yo pensaba que eras muy así. O sea, a todo mundo confío. Y yo juraba que tú eras así, no, fíjate. no, 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 no. Uno Los, juzga, los, uno los Virgos juzga. somos muy Selectivos. especiales, muy selectivos, muy tocs, aparte, muy de rutinas, muy de si algo nos desestabiliza o nos vuelve locos en el buen sentido, o terminamos completamente repudiándolo. Qué padre, amigo. ¿Tú qué Amigo, signo pues, eres? escorpiona. Escorpiona de Perra octubre, maldita, ¿no? pero también son buena onda. Por las buenas soy muy buenas, por las malas. La verdad que ya no tan mala por la terapia. O sea, al final La eso terapia es canasta básica, ¿no? te Hay tanta equilibra gente que tú y yo conocemos y que dices, hijo, te urge, te hace te falta un urge, poquito de te terapia, mijo, urge. mija. Sí, sí, la Eh, verdad, pero yo creo que yo tengo muchos años en el coaching desde que tengo como 18 años y mm, eso me ha cambiado la vida. O sea, era súper explosiva y loca y ya algún día voy a hacer mi propio podcast. Ándale. Pero al final he pasado también pues mis cosas y he sufrido, llorado y me he levantado y pues como tú, amigo, yo muy orgullosa de quién soy, como tú, que hoy te digo, y creo que ese niño hoy se sentiría muy orgulloso de la persona que eres hoy porque, porque brillas. Y no hay manera de brillar sin lastimar los ojos. Y Exacto. tú haces que la gente se ponga lentes. O sea, me siento muy orgullosa de ser tu amiga y más hoy saber que eres muy selectivo porque pues pienso eso de ti, que eres una persona muy dadora, muy entregada, siempre estás buscando la manera de sumar, o sea, jamás, o sea, a pesar de que pues la vida no nos une en todo momento, o sea, siempre estás dispuesto a, sí, vamos, ¿cómo lo hacemos?
Y eso habla muy bien de ti, ¿no? Muy bien de ti. Y yo creo que no conozco una sola persona que no te adore. Yo sí Entonces, conozco sí, varias. pues esas no me las presento. Pero de verdad te reconozco, Fer, y hoy que conozco un poco más de tu vida, pues más aún, ¿no? Y te Gracias. agradezco de todo corazón que hayas abierto tu vida, tu espacio para Café Coaching y espero que sea la primera, pero no la última. ¿Quieres agregar algo más? Sí, a mí también me enorgullece mucho ser tu amigo. Como bien dices, Ah, ya son muchos años, hemos muchos, pasado de todo, desde muchas. fiestas con esas reuniones, entrevistas, salidas en tele, Bueno, él me llevó a mi primer, era mi ilusión estar con Jordi Rosado y yo, mi muerta, terrible, hoy lo y te venía luciste, y te contando. O luciste. sea, Entonces, no, gracias, la verdad es que gracias. también, sí, sí, sí cuido mucho a la gente a las que puedo llamar amigos y me encanta que tú seas una de ellas, porque como bien dices, Gracias. si no nos vemos muy seguido, cuando nos vemos hacemos que valga la pena. Y Nos vemos con amor. eso para mí vale más que Oye, algo. yo creo que crecimos juntos, además, porque yo, Motiva, tiene casi 15 años en México. Tú tienes casi 15 de cirugía 100%. plástica, entonces veníamos ahí en el mismo caminito, Y ya ¿no? sabes que O somos sea, fieles a la marca y no lo así es. decimos de dientes para afuera, sino cuando no te funciona perfecto, pues ¿por qué cambiar? Muchas gracias, amigo, de verdad, gracias de corazón. A ti, qué buena entrevista. Y espero que sea la primera, pero no la última. Yo les doy las gracias. No lo olviden, Anel Faugier, Café Coaching. Despedimos a Fer Burgos y nos vemos en la próxima. Adiós.